Tome su lugar. Hemos estado estudiando el libro de Daniel y a partir del capítulo 7 empiezan unas visiones proféticas. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios le revela a Daniel los imperios que iban a surgir, que como habíamos mencionado anteriormente, para el Señor Jesucristo era el tiempo de los gentiles, en el cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, perdía su dominio sobre su tierra, sobre Jerusalén, sobre Israel, y ese dominio lo tenían imperios o gobiernos extranjeros. Y eso, hermanos, se sigue dando hasta el día de hoy, desde el momento en que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, unos 500 años antes de Cristo, hasta la actualidad. Los judíos no han podido establecer su reino como en el tiempo antiguo, en el tiempo de David. De manera que todas estas visiones proféticas que hemos estado estudiando tienen que ver con el pueblo de Israel. Pero hay aspectos importantes que nosotros como iglesia podemos aprovechar. Amén. Así de que yo les invito a que prestemos atención, porque vamos a conocer un aspecto muy importante de Dios, y es su soberanía. Amén. Entonces, en Daniel 8 el profeta tiene una visión que revela el ascenso y la caída de dos imperios, el imperio medo-persa y el imperio griego. Y en la visión ve esos imperios bajo los símbolos de un carnero y un macho cabrío. Y se describen los eventos históricos que reflejan la soberanía de Dios sobre las naciones, sobre los gobiernos y el destino de su pueblo. Amén. Entonces, hermanos, este pasaje nos va a enseñar que aunque en la tierra haya conmoción, aunque en la tierra hayan malas noticias, aunque en la tierra se esté hablando de guerras, se esté hablando de conflictos, se esté hablando de destrucción, se esté hablando de enfermedades, tenemos que considerar que Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. Todo lo que sucede o lo que no sucede en la tierra está bajo el control de Dios. El mundo, los gobiernos creen que ellos tienen la autoridad, los gobiernos creen que ellos pueden hacer lo que a ellos se les plazca, pero no es así. Dios tiene el control de todo, y eso lo vamos a ver en esta noche. Entonces, a Daniel se le presenta una visión profética que para el tiempo de Daniel estaba en el futuro. Para nuestro tiempo está en el pasado, pero para el tiempo de Daniel estaba en el futuro. Y eso nos habla, hermanos, que Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Por qué Dios tiene cuidado de su pueblo? Porque estas profecías, estas visiones proféticas tienen que ver lo que va a suceder no solamente en el mundo, sino que va a estar involucrado el pueblo de Dios. De manera que Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Eso dice la palabra de Dios. No hará nada el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y muchas veces el Señor le habla a usted sobre algo que va a suceder, para advertirlo. Hermano, si usted sabe una profecía, ¿por qué no la dice? Porque no es para todos, hermano. No es para todos. Porque aquí dice la palabra: no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Esta visión que vamos a ver hoy tiene relevancia para el destino del pueblo judío, que en ese momento aún eran cautivos en Babilonia. Y vamos a ver un poquito acerca de estos imperios. No vamos a entrar en mucho detalle, hermanos, porque los detalles pues son mucho políticos, sociales, y son cosas que si usted quiere aprender más puede verlo en los libros de historia. Están en la historia. Entonces vamos a leer nuevamente el versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4.
Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Qué es un carnero? Nosotros aquí en Mazatenango no los conocemos mucho porque esos animalitos se crían más en tierra fría. Pero un carnero es el macho de la oveja. Amén. El carnero es el macho de la oveja. Y aquí está representando a un imperio, al imperio medo-persa. Si me pueden poner la imagen del carnero, por favor. Entonces aquí tenemos, este es un carnero. Ahora, el carnero de la imagen que usted está viendo, si usted puede ver, tiene un cuerno más grande que el otro. Pero esto es lo que dice aquí en la profecía. Y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces, una de las características de este carnero es que tiene un cuerno más grande que el otro. Ese carnero representa al imperio medo-persa. En ese momento que Daniel está recibiendo la visión profética, el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia bajo el imperio babilónico. Después del imperio babilónico, ya lo vimos, conquista el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa, aquí en esta visión, porque en la visión anterior está representado con un oso, y en el sueño de Nabucodonosor, el imperio medo-persa está representado por el pecho y los brazos de plata de la estatua, pero aquí está representado con un carnero. Y el significado de que un cuerno sea más grande que el otro es que en este imperio un general, podríamos decirlo, o un príncipe llamado Ciro de Persia se rebeló contra los medos. Y Ciro logró dominar a los medos colocándose como el rey de Media y de Persia. Pero Ciro, en lugar de destruir a los medos, se unió a ellos. Entonces usted va a encontrar en la Biblia que para Daniel, Darío era el rey en Babilonia. Pero nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en Nehemías, que Ciro es el rey de Persia. Pero Ciro, siendo aún mayor o teniendo más poder, representa a ese cuerno más grande. Por eso se ve esa diferencia en los cuernos. Entonces, le vuelvo a repetir, para Daniel, el cuerno pequeño representa a Darío de Persia, de Media, y para Esdras, que es un libro de la Biblia, representa Ciro, el rey de Persia. Ahora, el imperio medo-persa fue un instrumento de Dios para hacer retornar a los judíos del cautiverio a Jerusalén después de 70 años. Amén. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Después de 70 años, según la profecía de Jeremías, el pueblo judío tenía que regresar nuevamente a Jerusalén. Entonces, los babilonios caen bajo el dominio de los persas, medo-persas, y vamos a leer Esdras capítulo 1, versículo 1 y 4, y vamos a ver lo que dice ahí. Ya está. Dice: en el primer año, Ciro, rey de Persia, ahí está, el cuerno grande. Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Mire lo que dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia
el cual hizo pregonarle palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado para que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro, el emperador de Media y de Persia, dice aquí en Esdras que Dios despertó en él. Amén. Dios despertó en él reedificar el templo en Jerusalén, y para lo cual le permite a los judíos retornar a Jerusalén. Pero hermanos, eso no sucedió porque Ciro era bueno, eso no sucedió porque Ciro era una persona que le caían bien los judíos. No, es porque Dios así lo determinó, para que se cumpliese la profecía dada por Jeremías casi 100 años atrás. Entonces, hermano, lo que usted va a entender y lo que va a comprender al leer esta historia es que la palabra de Dios se cumple sin que nadie pueda impedirlo. Todo eso, hermano, que el imperio babilónico iba a conquistar Jerusalén y se los iba a llevar cautivos a Babilonia, eso lo había profetizado casi 100 años atrás Isaías. Unos 70, 80 años atrás lo había profetizado Isaías y se cumplió. Luego Jeremías fue testigo de primera mano de la caída de Jerusalén, pero ya lo había profetizado antes, porque Dios así lo había determinado. Y Jeremías fue el que profetizó: ustedes van a estar cautivos en Babilonia 70 años y después de 70 años van a volver nuevamente a Jerusalén. Y mientras estuvieron bajo el dominio del imperio babilónico, estuvieron allá en Babilonia, pero una vez que el imperio persa derrota a los babilonios, entonces Dios despierta en Ciro, rey de Persia, hacer que retornen los judíos a Jerusalén y que reedifiquen la casa de Jehová. Con la ayuda de Dios, más adelante vamos a ver la historia de Esdras y Nehemías, que es la historia del retorno de los judíos a Jerusalén. Y vamos a ver, hermanos, que no solamente les dio permiso, sino que también les dio oro, plata y materiales para reedificar la casa en Jerusalén. Entonces vamos a ver que Dios utilizó a los caldeos, a los babilonios, para disciplinar a su pueblo, llevándolos cautivos 70 años. Pero luego usa a los medopersas para hacerlos retornar. Entonces miren, hermanos, los judíos, como estuvieron 70 años, ¿verdad?, en Babilonia. 70 años es bastante tiempo. Hay gente que no vive ni 70 años. Los judíos que nacieron en Babilonia, ellos pues no conocían Jerusalén, no hablaban el idioma hebreo que hablan los israelitas, sino que ellos aprendieron el idioma arameo. Pero aún así, ellos sintieron en su corazón retornar a Jerusalén, aunque no habían nacido ahí. Entonces, usted va a encontrar, hermanos, que Jesús, que nació en Belén, pero fue criado en Nazaret, Jesús hablaba el idioma arameo. Y ahora entendemos por qué. Porque los judíos que retornaron del cautiverio de Babilonia
en su mayoría habían nacido en Babilonia, y para ellos el idioma que hablaban era el arameo. Y el hebreo se dejó como un idioma para la religión. ¿Va conmigo? Entonces, en el tiempo de Jesús se hablaba el arameo como el idioma popular, se hablaba el hebreo que se hablaba en la sinagoga, en las reuniones religiosas, y también se hablaba el griego, que era el idioma que dejó el imperio griego, que eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora, cuando los medos y los persas tomaron el imperio, ellos no influenciaron con su idioma a los pueblos, porque los medos persas no interferían. Ellos decían: vayan y regresen a sus pueblos, regresen a sus países y sigan sus costumbres, adoren a sus dioses, hablen sus idiomas. Los medos persas no se metían en eso. Entonces, por eso no vamos a encontrar que los judíos tuvieran influencia de los medos persas, porque ellos no se metieron en nada de eso. Muy bien, pero en la visión que ve Daniel, él ve, como leímos ahí en el versículo 3 y 4, un carnero. Y ese carnero que tenía 2 cuernos, un cuerno era más grande que el otro, y ahí explicamos a qué se refiere. Muy bien, pero ¿qué sigue diciendo la Biblia? Miremos el versículo 5, 6 y 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora, un macho cabrío, nuevamente, ¿qué es un macho cabrío? El macho cabrío es el macho de las cabras. Y aquí se nos presenta un macho cabrío que va corriendo por el aire con mucha furia, pero tenía un cuerno en medio de los ojos. Si me pueden poner la imagen, por favor. Si me pueden. Entonces aquí hay un dibujito. Un macho cabrío que no es natural en esos animales que tengan un cuerno en medio de los ojos. Este macho cabrío, dice la Biblia, que golpea al carnero y lo derriba. Y el carnero ya no se pudo levantar, le quiebra los cuernos al carnero y lo pisotea. Ahora, este animal que vio Daniel representa al imperio que derrota a los medos persas, que es los griegos. ¿Y por qué este macho cabrío tiene un cuerno en medio de los ojos? Porque ese cuerno representa a un gran guerrero. Quizá usted lo estudió cuando estuvo en la escuela. Es Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran guerrero griego, pero Alejandro Magno no solo era un guerrero, Alejandro Magno también era un hombre intelectual, también era un hombre de ciencia. Alejandro Magno fue instruido por uno de los más grandes filósofos de la historia, llamado Aristóteles. Entonces, Alejandro Magno no solamente era un hombre de guerra, sino un hombre con mucha cultura, con mucho conocimiento, y era muy inteligente. Y es por eso que es representado en ese carnero y en ese cuerno que sale de en medio de sus ojos para destruir al imperio griego. Yo sé que ustedes no miran muchas películas, pero quizá ustedes alguna vez vieron una película que salió hace muchos años que se llamaba 300. Y la película 300 se trata precisamente de un grupo de griegos
precisamente 300 guerreros griegos que se enfrentan a un gran ejército persa. Y lograron detener al ejército persa y causarle mucho daño, aunque al final fueron derrotados por los persas. Pero esa película representa un poco de esa historia, hermanos, que sucedió. Usted lo puede leer en los libros de historia. Los griegos, que son representados por el macho cabrío, derrotaron al imperio medo-persa. El imperio medo-persa, hermanos, tenía un ejército enorme. Cuando uno lee la historia, el imperio medo-persa tenía soldados de muchas naciones y en sus ejércitos tenían elefantes, tenían camellos y tenían muchas armas. Eran ejércitos hasta de millones de soldados. Sin embargo, viene Alejandro Magno, un gran guerrero, un gran estratega, un hombre muy inteligente, muy culto, conquista al imperio medo-persa. Ahora, Daniel vio esto, pero esto sucedió 200 años después de la visión de Daniel. ¿Cuántos años, iglesia? 200 años. Nosotros en la Biblia no vamos a encontrar la historia del imperio griego, porque cuando se terminó de escribir el Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Cuando se terminó de escribir el último libro de la Biblia, Malaquías, 100 años después de Malaquías aparece el imperio griego. Por eso nosotros en la Biblia no vamos a encontrar historias del imperio griego. Existen escritos como en el libro apócrifo de los Macabeos, que usted lo puede encontrar en la Biblia católica, que sí tiene historia de las luchas que tuvieron los judíos en el imperio griego. Si usted quiere leerlo, puede leerlo como historia. También está un escritor judío llamado Flavio Josefo, que escribió mucho de la historia de los judíos y también tiene detalles históricos importantes del imperio de los griegos en Jerusalén. Ahora, una de las misiones o uno de los objetivos de Alejandro Magno, el emperador de Grecia, era enseñar su cultura o imponer su cultura y su idioma en todo el imperio. A diferencia de los medo-persas, que dejaban a los pueblos que hablaran sus idiomas, que siguieran sus costumbres, que siguieran sus religiones, la visión de Alejandro Magno era helenizar, es la palabra, helenizar a todo el imperio, que todos aprendieran el idioma griego, que todos aprendieran las costumbres griegas, que todos aprendieran de los estudios de la ciencia de los griegos. Y es por eso, hermanos, que fue tanta la influencia del imperio griego que cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar algo que a un principio yo no lo entendía, pero después lo llegué a entender. El apóstol Pablo dice: no hay judío, no hay griego, dice, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos iguales delante del Señor, dice. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo separa griego de judío? Porque los que eran llamados griegos eran las personas cultas de todo el imperio, que fueron influenciados por la cultura griega. Cuando los romanos toman el imperio, ellos no quisieron imponer su idioma, sino que siguieron el idioma griego. Por eso el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque los griegos influenciaron con su idioma, influenciaron con su cultura. Y eso fue beneficioso para el evangelio, iglesia.
Porque cuando los apóstoles salieron de Jerusalén a predicar a otros países en Europa, en Asia, otros países donde hablaban otros idiomas, podían predicar porque ellos también conocían el idioma griego. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Dios iba teniendo el control de todo? Ahora, Alejandro Magno, tristemente, reinó solo 13 años. Él empezó como emperador a los 20 años, bien joven. A los 20 años, hermano, destruyó al imperio medo-persa, 20 años de edad. Ahora los patojos a los 20 años todavía viven en casa de papá y mamá. No se valen todavía por sus propios medios, todavía los mantienen. Alejandro Magno a los 20 años ya había conquistado un imperio. Pero murió a los 33 años. 13 años reinó, murió de una enfermedad. Entonces, ahí en la profecía de Daniel, es que mire, hermano, la profecía de Daniel tiene mucho detalle. En la profecía de Daniel el cuerno es quebrado. Entonces leemos Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hasta los 4 vientos del cielo. Entonces Alejandro Magno muere, el emperador griego, y debido a su repentina muerte joven, no había heredero. ¿Quién iba a coronarse como emperador de Grecia? Entonces sus 4 generales se dividieron el imperio. ¿Cuántos generales? ¿Y cuántos cuernos salieron? 4. Pónganme la imagen. Ahí conseguí otro carnerito ahí de 4 cuernos. Los generales de Alejandro Magno se dividieron el imperio en 4 partes. Y eso usted lo puede leer en los libros de historia. Es que mi hermano, eso es lo glorioso. Eso es lo glorioso, porque Dios se lo está revelando a Daniel más de 200 años antes que suceda. Y cada palabra o cada visión que Dios le dio a Daniel se cumplió al pie de la letra. Por eso los enemigos de Dios dicen que el libro de Daniel fue escrito no en la época que fue escrito, sino que fue escrito cientos de años después. Porque dicen, ¿cómo es posible que Daniel iba a saber lo que iba a suceder con cada uno de los imperios? No es posible. Eso nos están engañando. Alguien lo escribió después de que sucedieron esas cosas y lo escribió y dijo que lo recibió Daniel. Pero no, hermano. No es así. Dios se lo reveló a Daniel exactamente como Dios se lo reveló. Así sucedió. Cuando Alejandro Magno muere, se divide el imperio en 4 generales. Por eso la semana pasada vimos que el imperio griego en la visión de Daniel era representado con un jaguar de 4 cabezas y 4 alas. ¿Por qué 4 cabezas? Por eso mismo el imperio fue dividido en 4. Si a usted no le gusta leer y quiere saber esa historia, también puede buscar videos en YouTube. ¡Ay! Y se va a dar cuenta, hermano, y se va a maravillar de cómo Dios tiene el control de todo. Como que Dios vio la película anticipadamente, pareciera, ¿verdad? Pero no, Dios así lo determinó. Dios dijo, así tiene que suceder, y así sucedió. Alejandro Magno murió, es quebrado el cuerno, y como no había heredero, se divide el imperio en 4 generales. Ahora, luego en el versículo 9 al 12 hay un detalle que tenemos que verlo. Vamos a leer Daniel 8, 9, 12. Disculpen, hermanos, que estoy de tomar ahí agua, pero con estos calores se deshidrata uno. Daniel
8, 9 al 12 vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien. Entonces, pónganme la siguiente imagen, por favor, para que ustedes puedan ver. Ahí. Entonces, de los 4 cuernos dice que sale uno pequeño de en medio. ¿Verdad? Ahora, yo quiero que ustedes presten atención para que no se vayan a equivocar, porque más de alguno de ustedes tal vez pensará: la semana pasada se habló del cuerno pequeño y era el anticristo, pero este cuerno pequeño no es el mismo. En el capítulo 7 se habla de que la bestia horripilante de cuernos de dientes de hierro y con 10 cuernos, sale un cuerno pequeño. Y la semana pasada hablamos que ese cuerno era el anticristo, pero este es diferente, porque en la profecía de la semana pasada era Roma. Del imperio de Roma va a salir el anticristo, pero aquí estamos hablando ¿de qué imperio? Del imperio griego. Y de este imperio también sale un cuerno pequeño, que este no es el anticristo. ¿Estamos ahí, iglesia? No, ese cuerno pequeño no es el anticristo. Ese cuerno pequeño ya pasó. Ahora, como es algo que ustedes no conocen, no saben quién es, pero hoy se lo voy a decir. Ese cuerno pequeño fue un rey que se levantó después de uno de las divisiones del imperio griego, que es la división donde estaba el pueblo de Israel. Ese rey se llamó Antíoco Epífanes. Se lo voy a volver a repetir para que se le quede: Antíoco Epífanes. ¿Cómo se llamó? Epífanes. Ese rey usted lo va a encontrar en el libro de los Macabeos. Si usted tiene una Biblia católica, busque ahí el libro de los Macabeos. Ahí está toda esa historia. Este rey Antíoco Epífanes fue un instrumento de Satanás, fue un hijo de Satanás, que quiso destruir el culto a Jehová y quiso implementar el culto a los dioses paganos de Grecia en el templo de Jerusalén. Entonces obligó a los sacerdotes levitas de Jehová a aprender de los sacrificios y de la religión de los dioses paganos, para sacrificar cerdos, marranos en el altar de Jehová. De hecho, hermano, lo hizo Antíoco Epífanes. Y por eso aquí nos habla de que fue quitado por él el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, porque Antíoco Epífanes quiso destruir totalmente el culto a Jehová. Llevó un cerdo, un marrano, un coche, pues, al templo de Jehová, que el marrano, hermanos, es un animal inmundo para el pueblo judío. Es un animal inmundo, y lo hizo sacrificar en el altar de Jehová. Y obligó a los levitas, a los sacerdotes, a aprender de ese culto religioso. Este rey Antíoco Epífanes tenía el mismo propósito que tuvo Jezabel. ¿Se recuerda usted de la historia de Jezabel? Se casó con el rey Acab de Israel. Y Jezabel quería destruir el culto a Jehová, y mató a profetas de Jehová, a sacerdotes de Jehová.
porque quería destruir el culto a Jehová. Aunque Jezabel lo intentó, no lo logró, pero una de sus hijas, Atalía, no Talía, Atalía, casi lo logra. Ahí en 2 Crónicas capítulo 22 está esa historia, hermanos. Atalía, hija de Jezabel, logró casarse con uno de los reyes de Judá y tuvieron un hijo llamado Ocosías. Atalía tuvo un hijo llamado Ocosías que llegó a ser rey, y Ocosías fue asesinado. Y cuando asesinaron a Ocosías, Atalía, hija de Jezabel, fue a matar, escúcheme bien, fue a matar a sus propios hijos y a sus propios nietos. Los fue a matar a todos con tal de quedarse como reina. Léalo en su casa en 2 Crónicas capítulo 22. Pero una de las hijas de Atalía era temerosa de Jehová, llamada Josabet. Josabet estaba casada con el sacerdote Joiada, y Josabet tomó a uno de los hijos de Ocosías, a un sobrino de ella que acababa de nacer, y lo escondió. Atalía no lo pudo matar. Instruyeron, criaron a Joás, que era este niño, durante 5 años, y lograron, hermanos, derrocar a Atalía y poner como rey a Joás, descendiente de David. Entonces, ¿por qué le cuento esta historia, hermano? Porque así como Atalía quiso destruir el culto a Jehová, así también este rey Antíoco Epífanes quería destruir el culto a Jehová en Israel e introducir la religión pagana de los griegos. Y dice la Biblia que logró profanar el santuario de Jehová por 2300 días. Leámoslo ahí en el versículo 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, si alguien tiene ahí una calculadora o su teléfono, sáquelo, por favor. Sáquelo. A ver, uno de los muchachos, o no tan muchacho, ponga ahí la calculadora, por favor. ¿Ya lo tienen ahí lista? Bueno, entonces dice que son 2300 días. 2300 días, dividámoslo en 365, que son los días que dura un año, ¿verdad? 6 años, ¿verdad? Entonces la profecía dice que este cuernito, Antíoco Epífanes, dice que iba a detener el sacrificio, que iba a profanar el templo de Jehová por 2300 días, que son 6 años. Y exactamente como dijo la profecía, así sucedió. Antíoco Epífanes logró enseñorearse sobre el pueblo de Dios durante 6 años. Y por poco, hermano, destruye el culto a Jehová. Pero sucedió que en una ocasión estaban los sacerdotes de Jehová siendo instruidos por un sacerdote pagano griego cómo sacrificar cochitos en el altar de Jehová. Y le dijo a uno de los sacerdotes: pasaos a hacer sacrificio. Bueno, dijo el sacerdote de Jehová, y a matar al coche iba, cuando uno de los sacerdotes más viejos, llamado Matatías, se encendió en una cólera, en un celo por Jehová. Y Matatías, cuando vio que el sacerdote de Jehová iba a hacer el sacrificio del cerdo, agarra un cuchillo y mata a ese sacerdote y mata al sacerdote pagano. Y ahí es donde, hermanos, se inicia
lo que se conoce como la revuelta de los macabeos. Y por eso el libro de apócrifo en la Biblia católica se llama Macabeos, ¿verdad? Matatías y sus 5 hijos se rebelaron contra Antíoco Epífanes e inicia, hermano, la guerra, donde logran liberarse de la opresión de Antíoco Epífanes y restaurar y purificar el templo y el altar de Jehová, como dijo la profecía de Daniel. Al final del versículo 14 dijo, y él dijo, hasta 2330 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y así como dijo la profecía, así sucedió. Matatías murió, pero uno de sus hijos, llamado Judas, siguió con la misión de restaurar el culto a Jehová en el templo, y se logró. Aunque miren, hermanos, ellos lograron liberarse de la opresión de los griegos por un tiempo, cometieron un error. Y el error fue que no le dieron el trono a los descendientes de David, sino que los mismos sacerdotes se proclamaron reyes en Judá. Y ese fue el error, porque Dios había establecido que los únicos que podían reinar en su pueblo eran los descendientes de David. De manera que eso empezó a causar muchos conflictos, hasta que tuvieron que pedir la intervención de Roma, y es donde Roma los agarra y los vuelve nuevamente a dominar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro ya detalle. De manera, hermano, que estas profecías que vimos en esos carneros es lo que Dios le reveló a Daniel que iba a suceder con el pueblo de Judá más adelante. Y aunque estas profecías eran para el pueblo judío y ya su cumplimiento ya se efectuó antes que Cristo viniera a la tierra, lo que nosotros aprendemos como iglesia es la soberanía y el dominio de Dios sobre todos los imperios de la tierra. Mire, hermano, usted lee las noticias que Rusia, que Estados Unidos, que China, que Irán y que no sé quiénes más quieren levantarse en guerras y tanto conflicto. Todos ellos, hermanos, no pueden hacer nada si Dios no lo permite, por muy poderosos que se crean. Por muy poderosos que se crean. Yo he visto presidentes poderosos que se burlan de Dios, pero por muchos que se burlen de Dios, ellos no pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Mire, eso fue lo que Jesús le dijo a Pilato. Pilato le dijo a Jesús: ¿no sabes que yo tengo el poder para liberar? Leámoslo ahí en Juan 19:10. Juan 19:10, si me pueden poner ahí, y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mire lo que le contesta Jesús. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Eso le contestó Jesús. Pilato le dice: ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? Ay, Pilatío, le dijo Jesús, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada por mi Padre. Y usted sabe, hermano, que Pilato pertenecía al imperio romano. Aquella bestia horrible. Poneme la bestia de Roma, mijo, porfa. La de los dientes feos. Esa. Pilato representaba a ese monstruo, el imperio romano, de donde va a surgir el anticristo. Y le dice Pilato a Jesús: tengo autoridad. Ay, mi hijo, le dice Jesús, tú no tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera dado por mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? De manera, hermanos, que todo lo que suceda. Por ahí una vez un hermano me dice: hermano, ¿dónde está en la Biblia aquello donde dice que
ni las hojas de los árboles caen sino la voluntad de Dios, dice. Pero eso no está en la Biblia, hermanos. Así que si usted dice, ay, ni la hoja del árbol cae sino la voluntad de Dios, dice la Biblia. No, no lo dice la Biblia. Eso está escrito en el libro del Quijote de la Mancha. Lo que sí dice la Biblia es que ningún pajarillo cae a tierra sino la voluntad del Padre. Eso sí dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, ¿verdad? Eso sí dice. Pero al final de cuentas, donde queremos llegar es que Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. Los acontecimientos que sucedieron, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, atemorizaron en su momento a los judíos, al pueblo de Dios. Y aunque sí sufrieron por un momento, Dios no los hizo perecer, Dios los rescató. Y les dio la victoria porque tenía planes para ellos, así como los planes gloriosos que tiene para nosotros el Señor. Amén. Así que, iglesia, aprendamos a confiar en Dios. Si usted está agarrado de la mano de Dios, si usted está en el propósito de Dios, no se preocupe, no se angustie por la crisis. Gracias a Dios que ustedes como discípulos, cuando vino la pandemia del 2020, no entraron en pánico como otros, hermanos. Hubieron personas que entraron en pánico. Ahí sí se acordaron de Dios. Ahí se llamaban al pastor, ahí sí. Ay, pastor, ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi casa, voy a perder mi trabajo. Y yo le decía, ¿y ya lo perdió? No, entonces ¿por qué se angustia? Dios tiene el control de todo. Y nosotros estamos en sus manos, amén. Yo quiero darles esta palabra en Salmo 46, un salmo muy precioso, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2, ¿qué dice? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ahí está. Puede decirlo conmigo: Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, por tanto no temeré. No temeré. Amén. Vamos a temer. No tenga miedo. Dios tiene el control de todo. Ahora, yo con esto no le estoy diciendo que todo le va a salir color de rosa. No le estoy diciendo eso. No se vaya a equivocar. Yo no le estoy diciendo que todo le va a salir bien. No. El mismo Señor Jesucristo dijo: ustedes van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Isaías 46. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará. No está diciendo que te va a librar del agua. No está diciendo que te va a librar del fuego. Vamos a pasar por el agua, por la tormenta. Vamos a pasar por el fuego, pero ahí nos va a librar el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie.